El 5 de agosto de 2010, 33 mineros chilenos fueron atrapados 700 metros debajo de la tierra. Por días nadie sabía si había algún sobreviviente. Sus familiares y los compatriotas temían lo peor. Los rescatistas todos los días intentaron hacer un hueco para llegar a ellos, pero no se pudo. Por fin, el día 17 de esa situación, los rescatistas lograron enviar una sonda que llegó a la profundidad de la tierra y se supo por primera vez que todos estaban vivos. Pero saber de su situación es una cosa, rescatarlos es otra cosa totalmente. Con rapidez, los esfuerzos de rescatarlos empezaron. Se involucraron a 12 países, gastaron millones de dólares y formularon 3 planes distintos, mientras todo el mundo esperaba. Por fin, después de 69 días en la profundidad de la tierra, los rescatistas lograron enviar una cápsula que llegó a la profundidad de esa mina y se pudo rescatar a los 33 mineros todos. Llegó a ser el más largo cautiverio que un ser humano haya soportado debajo de la tierra en toda la historia. No obstante, todos fueron rescatados. Yo vi el rescate por televisión. La verdad es que me hizo llorar. Ver a ese primer minero salir de su tumba después de tanto tiempo, llegar a la luz del día y agradecer a Dios y abrazar a su familia fue una cosa tan emocionante. Ponte en sus zapatos. Ahí estás, atrapado por más de 2 meses. No sabes si vas a salir o no. Eres totalmente impotente para salvarte. Eres dependiente de otros para tu propia vida. No tienes aire, no tienes comida, no sabes cuál es tu futuro. Y te das cuenta en ese hoyo profundo que necesitas ser rescatado. Pero ¿cómo? En medio de tu desesperación llega una cápsula. Abre una puerta y sale una persona que dice, pasa, te vamos a salvar. Y tú subes a esa cápsula y la cápsula empieza a subir hasta la superficie de la tierra. Abre la puerta y ahí ves vida de nuevo. Ahí está tu familia, ahí está todo el país mirando. Has sido rescatado. Tienes una nueva vida. La verdad, eso fue un rescate increíble. Pero hoy día quiero compartir de otro rescate aún más increíble. No un rescate a través de una cápsula que bajó a las profundidades de la tierra, sino un rescate a través de una cruz que nos sacó de la profundidad de nuestro pecado. El texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 1, los versos 17 a 21. Pedro dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Este texto bonito contesta 5 preguntas acerca del rescate más increíble de la historia. 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es la redención? Pedro empieza en verso 18 diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, que fuisteis redimidos. Está hablando de la redención. Pero, ¿qué quiere decir la redención? Bueno, el concepto de redención era muy común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si un israelita
se encontraba en momentos muy difíciles, cuando no tenía la capacidad de cubrir sus gastos, ¿qué tenía que hacer? Tenía que vender algunas posesiones importantes para poder conseguir el dinero para pagar sus responsabilidades. Suponemos que después puede lograr tener dinero otra vez para pagar sus cuentas y también tiene más dinero y dice, yo quiero comprar de nuevo a las cosas que ya yo he vendido. Ese proceso de pagar a un precio para comprar de nuevo las cosas vendidas se llamaba una redención. Y el precio que se paga para redimir algo se llama un rescate. A lo largo del Antiguo Testamento, la gente redimía muchas cosas. Terrenos, animales, hasta personas. Entonces, redención, por lo menos en el Antiguo Testamento, significaba pagar un precio, un rescate, para comprar o liberar algo que estaba vendida o esclavizada para que tú lo tuvieras de nuevo. Llegando al Nuevo Testamento, todo este tema de la redención se centra en una sola realidad, la muerte de Jesucristo en la cruz. Por eso, Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Se acuerdan lo que quiere decir rescate? Es ese precio pagado para comprar de nuevo algo que estaba vendido, algo que estaba esclavizado. Cristo es nuestro rescate. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1:30 que Cristo es nuestra redención. Es decir, es Él que pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio? Su propia vida para comprarnos de nuevo. Esto es la redención. La segunda pregunta es ¿de qué hemos sido rescatados? Se supone que los que necesitan ser redimidos han sido vendidos o han sido esclavizados por algo. En el caso de nosotros, ¿qué es lo que nos tenía esclavizado? Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde vino esa vida? La cual recibisteis de vuestros padres. Es interesante que Pedro va directamente al grano. Él está hablando de nuestra conducta, de cosas muy concretas, muy prácticas. Pablo en Tito 2:14 habla de ser redimido de toda maldad. Pero Pedro enfoca el comportamiento, algo muy concreto. Y dice que hemos sido rescatados, redimidos, librados de una vana manera de vivir. Una manera de vivir que no nos llevaba a nada, que no nos conducía a algo fructífero. Era totalmente hueco, vana. Esa manera de vivir. La imagen que Pedro pinta acá es de un grupo de personas siguiendo ciegamente ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertos patrones de vida, costumbres, tradiciones que ellos recibieron de sus padres, que recibieron de sus padres, de sus padres, y así sucesivamente. O sea, había toda una cadena de prácticas pecaminosas heredadas que eran sin valor. Ahora, es más probable que los lectores de esta carta eran gentiles. Entonces, cuando Pedro habla de una vana manera de vivir que ellos han heredado, está hablando de la idolatría, ¿no? Todas las costumbres, los hábitos paganos que ellos habían recibido de su herencia, de sus antepasados, que ellos seguían viviendo. Cristo, dice Pedro, nos ha redimido de esas cosas vanas, de esas tradiciones, esos patrones de vida. Ahora, antes de seguir, hay dos aplicaciones, dos verdades importantes que debemos reflexionar en este momento respecto a este segundo punto. Primero, tenemos que reconocer que cada uno de nosotros, de alguna manera, hemos heredado también ciertas vanas maneras de vivir, ciertas costumbres, tradiciones, patrones de vida
que hemos heredado también de nuestros antepasados, de nuestros trasfondos y pasados. ¿Cuáles son esas cosas en tu vida? Podríamos mencionar un montón de posibilidades. Solo quiero mencionar un ejemplo: la religiosidad. ¿Cuántos de nosotros hemos venido de un trasfondo religioso, donde la gente iba a la iglesia o leía su Biblia justamente porque era una costumbre, porque era una tradición, porque alguien le decía que debería hacerlo, pero no era algo de corazón? Entonces han seguido el mismo rumbo de religiosidad. ¿Cuántos de nosotros asistimos a la iglesia? Participamos en los ritos, las actividades, justamente porque es una tradición. No es algo que hacemos, que sale, que nace en el corazón, sino es algo que lo hacemos porque nos han dicho que debemos hacerlo. Es una religiosidad. Y hay muchas personas que dicen que son cristianos, que han heredado una religiosidad y están siguiendo una vana manera de expresar una fe. La segunda cosa que debemos entender en cuanto a aplicación de este punto es que Cristo nos ha redimido de esas cosas. Yo no tengo que vivir esa vana manera de vivir. Yo no tengo que seguir el mismo camino de los antepasados míos. Yo puedo salir de eso justamente porque Cristo mismo murió para librarme, para sacarme de ese patrón, esas costumbres, esos ritos, para que yo pueda vivir una nueva vida. Pedro dice que Cristo es nuestro rescate, nuestra redención. Y Él nos ha librado de la vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres. La tercera pregunta es: ¿cuál fue el precio de nuestra redención? Si la redención es una liberación del pecado a través del pago de un precio, un rescate, ¿cuál es el precio que se ha pagado para nuestra redención? Hermanos, aquí llegamos a la profundidad del amor de Dios para con nosotros. Pedro dice en los versos 19 y 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio fue la sangre preciosa de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir la sangre preciosa de Cristo? Bueno, tanto la idea de la cruz como la de la sangre, la idea central es la muerte de Cristo. Son, digamos, símbolos que demuestran la muerte de Cristo. ¿Cuál fue el precio? La propia vida de Cristo, dada en sacrificio por nosotros los pecadores. Pero tú quizás preguntas, ¿por qué fue Jesús que era el precio pagado? ¿Por qué Él tenía que pagar el precio y no yo o mi hermano o otra persona? Escuchen lo que dice el Salmo 49, 7 y 8. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. En otras palabras, el salmista nos dice que nadie puede redimirse a uno mismo. Yo no puedo entregar mi propia vida para redimir mi vida. Tampoco puedes tú. Tampoco mi pastor, mi amigo, mi vecino. Nadie puede pagar el precio suficiente, el rescate para mi vida. Tú puedes ser millonario o multibillonario. Tú puedes ser dueño de toda América Latina o todo el mundo. Tú puedes ser más sabio que Platón y más fuerte que Sansón. Y no puedes dar tu vida en rescate por otros. La vida tiene tanto valor que no es suficiente. Todas las riquezas, toda la sabiduría,
todo lo que tú tienes no es suficiente. Hay un solo pago que es suficiente. Hay un solo precio que es adecuado. La vida de Cristo Jesús. Solo Él es sin pecado. Solo Él es perfecto en todo sentido. Por eso Pedro habla de la muerte de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, llevándonos, por supuesto, al Antiguo Testamento y el sistema de sacrificios. Para pagar por los pecados, Dios exigía que se matara a un cordero, pero ese cordero tenía que ser sin defecto alguno. Y por supuesto, como decía Juan el Bautista en Juan 1:29, que Cristo ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio entregado para redimir a los pecadores de su vana manera de vivir. Solo Jesús es a la vez Dios y hombre. Solo Dios es intachable totalmente. Y solo Cristo, por eso, es suficiente para dar su vida en rescate de todos. Solo Él puede ser el sustituto por pecadores como nosotros, muriéndose en nuestro lugar. Por lo tanto, cuando Pedro dice que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, él está apuntando a la cruz donde Cristo murió, donde Él se entregó su vida por pecadores. Hermanos, este pasaje muestra cuán enorme es el amor de Dios por nosotros, por haber pagado un precio tan caro por pecadores, por rebeldes, por gente tan desamables como nosotros. Cristo quebrantó el banco celestial solo para redimirnos de nuestra vana manera de vivir. Eso fue el precio de nuestra redención, su propia vida entregada por pecadores. La siguiente pregunta es: ¿cuándo decidió Dios realizar nuestra redención? Increíble lo que Pedro dice acá en verso 20. Pedro dice acerca de nuestro Redentor, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Lo que Pedro dice acá es que la muerte de Cristo como rescate, como el precio por nuestra redención, no fue por casualidad, no fue una decisión tomada recién o en el momento de una crisis, sino fue una decisión que Dios tomó antes de la creación. Una decisión que Dios tomó en eternidad. Fue parte de su plan eterno. Cristo fue predestinado, destinado de antemano como nuestro Redentor. Es decir, antes de crear el mundo, Dios ya había planificado enviar a su Hijo amado para morir en nuestro lugar, para redimirnos de nuestra vana manera de vivir. Lo que se veía en el primer siglo era solamente la manifestación, la realización de un plan ya hecho antes de la creación. Hermanos, Dios está controlando toda la historia y cada evento dentro de la historia para cumplir su plan eterno y perfecto. Y la muerte de Cristo como rescate por nosotros fue parte de ese plan eterno. Pero noten, hermanos, lo que Pedro revela de ese plan eterno. Dice que aunque Dios decidió antes de la creación, Él llevó a cabo su plan de redención por amor de nosotros. ¿Ves? Fue por nuestro bien, por nuestro beneficio, que Dios manifestó su redención. Que Dios entregó a la muerte a su Hijo precioso y amado. Y si es cierto que todo este plan fue algo decidido antes de la creación del mundo, esto significa que Dios nos amó aún antes de la creación. Nos amó, nos tomó en cuenta aún antes de crearnos. Su amor por nosotros no es un amor pasajero, sino un amor eterno, que empezó en la eternidad y nunca, jamás terminará. Y esto nos lleva a la última pregunta.
¿Qué impacto debe tener nuestra redención en nuestras vidas? 3 cosas que quiero compartir. Ya hemos compartido la primera cosa, que Cristo nos redimió para librarnos de esta vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres. Tú y yo podemos vivir libre de esas cosas. No tenemos que ser esclavos a los ritos del pasado. No tenemos que ser esclavos a los hábitos del pasado. Cristo nos ha redimido de esa vana manera de vivir, de todas las cosas que nos tenían atados. Cristo nos ha redimido. Podemos vivir libres de esas cosas. La segunda respuesta, la segunda cosa, se encuentra en el verso 21, donde Pedro nos lleva a una conclusión de todo este asunto. Él dice en verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Aquí es el propósito, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Es decir, la obra redentora de Jesús tenía como propósito basar toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en Dios y solo en Él. Cristo murió para que el pecador ya no confíe en sus propios esfuerzos, ya no confíe en las cosas de este mundo como oro o plata, ya no confíe en lo que el hombre puede hacer, ya no confíe en el gobierno, sino en lo que Dios ya ha hecho por el pecador. Es decir, Cristo murió para que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra esperanza solamente en Dios, punto. ¿En qué estás confiando hoy para tu salvación? ¿En qué estás confiando para tu santificación, para tu futuro, para tu vida? ¿Cuál es el objeto de tu fe y tu esperanza? Cristo murió y resucitó para que tú confíes en Él y solo en Él. Y número 3, por último, ¿qué impacto debe tener nuestra redención en nuestras vidas? Quizás han observado que hemos saltado el contexto de nuestro texto. En el verso 17, Pedro está hablando de cómo los cristianos deben conducirse en este mundo. Y él dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pablo está hablando de cómo debemos conducirnos. Y él dice, si es verdad que tú oras a un Padre que a la vez que Él es tu Padre, a la vez Él es un juez. Si el Padre al cual tú oras también es el juez que te va a juzgar algún día, y Él siempre juzga según lo que es justo, lo que es correcto, lo que es la verdad, entonces, ¿cómo debes vivir? Él dice que debemos conducirnos en temor. Es decir, una obediencia reverente, una obediencia temerosa. No está hablando de ese temor donde nos escondimos en la esquina sacudiéndonos así, temblando. Está hablando de ese respeto, ese honor que le debemos a Dios. Si nuestro Padre es a la vez nuestro juez, si nosotros sabemos que Él nos está mirando, entonces debemos conducir nuestras vidas con temor. Pero mire el enlace, porque Pedro dice que debemos hacer eso. Y mire lo que dice al final. Él dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo. No solamente porque tenemos un Padre que también es juez, sino porque también sabemos el costo de esa redención. Debemos conducirnos en temor, en una obediencia reverente, porque nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre y juez, pero también porque sabemos que ese Padre y juez envió a su Hijo, gastó todo su plata en enviar a su Hijo, que entregó su vida para rescatarnos de esa vana manera de vivir. El amor de Dios demostrado a través de ese sacrificio de su Hijo
el rescate pagado para nuestra redención, debe llevarnos a vivir una vida totalmente diferente, una vida de temor, de obediencia temerosa, reverente a nuestro Dios. No vivir con reverencia o vivir esclavizado a los pecados del pasado es menospreciar la sangre preciosa que nos redimió. La verdad es que ese rescate de los 33 mineros chilenos fue un rescate increíble, emocionante, pero aún más emocionante, aún más increíble es ese rescate a través de la cruz de Cristo, que nos sacó de las profundidades de nuestro pecado y mostró el amor eterno de Dios para con nosotros. Oh, que tú puedes conocer a ese Cristo y que tú puedes vivir, conducirte toda la vida con una obediencia temerosa. Que Dios te bendiga.